quiero decir que los que dicen que China es socialista, yo digo que es un disparate, con todo respeto a los que lo dicen. Que es China es un país capitalista, un país con grandes concentraciones de capital, pero con sus propias características. Los chinos, el Partido Comunista de China dice que tenemos socialismo con características chinas. Yo digo que tienen capitalismo con características chinas. ¿Y cuáles son esas características? Es que hay dos élites entrelazadas. Hay una élite capitalista, grandes capitalistas transnacionales, están operando por todos los países, están integrados a las capas capitalistas del occidente, de América Latina, de África, grandes corporaciones financieras, industriales, tecnológicas, la clase capitalista china. Después está la élite del Estado-partido, élite Estado-partido. Y esa élite Estado-partido tiene un dilema, porque su reproducción como élite depende de la reproducción del capitalismo chino y de la clase capitalista china, vinculada en sí con la clase capitalista transnacional. Pero por el otro lado, la fuente de su legitimidad y su poder es la reproducción del Estado. Y además, entonces hay muchas contradicciones ahí. Hablando, Esteban, de contradicciones. No, todo lo que estoy diciendo es contradicción. Pero entonces otra cosa que está pasando en China es que hay un sector estatal importante que no tenemos en Estados Unidos, que antes teníamos nunca tan fuerte, pero en Europa, pero con privatizaciones de la época neoliberal, ahí realmente no tenemos sectores estatales como en China, pero en China sí, tenemos tremendo sector estatal. Pero cuando analizamos y desglosamos ese sector estatal, vemos que está entrelazado el sector con el sector privado chino, primero. Y segundo, ese sector estatal está invertido, esas empresas estatales, con capitales privadas de Estados Unidos, de Alemania, de la India, de Argentina. Y entonces realmente no es exactamente un puro sector estatal. Y entonces lo que se puede llamar capitalismo del Estado si quiere. Pero hay otra cosa, y que el sector financiero en China está, pues claro, hay se llamamos en inglés shadow banking, banca fantasma, no sé cómo se dice. En las sombras, sí, de igual sombra, banco de sombras. Pero poniendo aparte eso, aunque hagamos caso omiso a la banca de sombras, solo el sector financiero estatal tiene la capacidad de dirigir las inversiones que no tenemos en el occidente. Entonces, quiere decir que en China hay otro modelo del capitalismo que podría ayudar al capitalismo global a salvarse de sí mismo. También hay masiva inversión en la infraestructura. Y entonces no estoy diciendo que esas cosas son buenas, porque hay una lucha de clase intensa en China, pero estoy diciendo que China tiene un capitalismo del siglo XXI, con el papel del Estado y la finanza pública como guía de inversiones y la inversión pública en infraestructura, para el modelo para el siglo XXI, mientras Estados Unidos, como contrincante, tiene capitalismo todavía del siglo XX. Entonces hay muchas cosas que está pasando ahí. Ahora, por último, con China. Y repito, podemos hablar 2 o 3 horas de esto, pero no tenemos ese tiempo. Tanto el Estado norteamericano como el Estado chino tienen crisis de legitimidad a nivel interno. Y entonces esa crisis de legitimidad provoca respuestas contradictorias, como traté de analizar en el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos necesita tener un enemigo externo para externalizar las tensiones internas. Y entonces ese enemigo externo ahora es Rusia y China y una nueva guerra fría. Y además, esa nueva guerra fría justifica la militarización, la acumulación militarizada que ya analizamos.